Buenas hermanos, ¿cómo andan? Les quería hablar sobre la unión con Cristo. Ir minuciosamente viendo cómo funciona nuestra unión con Cristo. Para eso voy a empezar hablándoles sobre algo práctico que se ve en la carta a los Gálatas. Los hermanos de Galacia se estaban desligando de Cristo y por lo tanto estaban, viviendo sus vidas en sus propias fuerzas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ellos estaban perfeccionando por la carne. Pero todo porque dejaron al lado a Cristo. Gálatas 5:4 dice, Pablo les dice, se desligaron de Cristo, dice, queriendo justificarse por la ley, habéis desligado de Cristo. De la gracia habéis caído. Ellos cayeron de vivir una vida por la gracia a vivir una vida ya bajo sus propias fuerzas, gobernado por la ley antigua que les condenaba y que por lo tanto ahora ejercía sobre ellos el poder del pecado en ellos. No como antes, pero si un creyente quiere dejar a Cristo, va a experimentar la vida fuera de Cristo, va a experimentar una vida en pecado. Esos 2 más 2 es 4. Por eso los creyentes también pecan, pues no experimentan lo que deben experimentar. Deben estar viviendo por la fe en Cristo, en unión con Cristo. Bueno, yo les voy a hablar sobre esta unión con Cristo aquí en el desarrollo de esta clase. ¿Qué es esa unión con Cristo? Apelando a eso práctico que vimos, que los de Galacia, al dejar de aprovechar a Cristo, empezaron a actuar por sus propias carnes. Ellos perdieron el poder que venía de la unión con Cristo. Ahora, ¿qué es esa unión con Cristo? ¿Qué es esa unión con Cristo? En primer lugar, les voy a hablar algunos aspectos para que entiendan qué no es la unión con Cristo. La unión con Cristo no es un mero compañerismo con Cristo como si fuese una persona, que no tiene mucha incidencia en nuestras propias vidas mismas. Les explico. No es un mero compañerismo como, por ejemplo, yo tengo un compañerismo con un familiar mío. Entonces compartimos momentos, conocimientos históricos acerca de nuestra niñez. Y también, por ejemplo, si tengo un problema, algo me pasa en la vida, entonces yo para superar ese problema voy y le hablo, mira, yo tengo este problema. Y ahí comparten, hay cierta empatía del otro y él puede superar el problema. No, la unión con Cristo que el creyente tiene con Cristo para vivir una vida, en el espíritu y no en la carne, no es un mero compañerismo con otra persona. También implica eso, pero cuando Pablo habla que nosotros tenemos una unión con Cristo, no apela a eso, hermanos. Por ejemplo, cuando en Gálatas dice que venían unos falsos hermanos, a donde estaba Pablo y otros, para espiar la libertad que tenían en Cristo Jesús, Pablo nos está refiriendo ahí que venían a espiar una libertad que ellos, tenían por fruto de tener un compañerismo con Cristo. No, es algo más profundo, la libertad que ellos tenían en Cristo, en unión con Cristo. Es algo más profundo. Tampoco la unión con Cristo no es tener solamente buenas acciones y es siendo esas acciones las mismas que Jesús tuvo o que tiene. No es meramente imitar las acciones de Cristo, porque Cristo tiene estos tipos de acciones y yo tengo, entonces hay una cierta unión de Él conmigo. Tampoco se refiere a eso cuando Pablo dice que tiene una unión con Cristo. La unión con Cristo, hermanos, es algo más profundo. Vamos a pincelar un poco más. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí se está explicando cómo se vive esa unión con Cristo. En primer lugar,
La unión con Cristo implica que hay una dependencia de mi persona con la de Cristo, de tal manera que yo no puedo vivir separado de Cristo. Yo, por así decirlo, no existo si Cristo se separa de mí. Yo muero. Me vuelvo un desgraciado, me vuelvo un pecador, no puedo hacer nada. Separados de mí, Jesús dijo, nada podéis hacer. De tal manera que mi vida existente ahora en Cristo solamente existe si yo estoy en unión con Cristo. Pablo se identificaba a sí mismo como que él ya no vivía más. Él necesitaba de Cristo. Él es el que realmente tiene la preeminencia. Él realmente es el que vive en mí. Y claro, si yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay una unión de tal manera que Cristo es el que actúa en él. ¡Wow! Él es Cristo mismo quien vive en él. Esa es la clase de unión a que Pablo se está refiriendo en sus cartas y a la que vamos entendiendo más la complejidad del asunto aquí y de la profundidad. Pues es otra persona, Cristo mismo, que está viviendo en mí cuando yo actúo. ¿Qué? Por eso es un misterio y vamos a ir viendo más esto. Pero hay que aclarar, pues en los misterios a veces hay herejías. Aquí Pablo no habla que hay una mezcla de personas. No es como así que pasa en la Trinidad. No es algo que pasa en la Trinidad donde Cristo, Dios y el Padre son una sola cosa, una esencia. Distintas personas, pero una esencia, que son Dios, los tres. No, nosotros no somos dioses. Nosotros somos hijos de Dios. Somos a imagen de Dios. Existimos, pero no siendo Dios, sino dependiendo de Dios. Participamos de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4, pero no somos divinos. Participamos, aunque los ángeles no participan. Ahora les explico más eso. Pero nosotros sí compartimos esa unión que no se lo puede expresar en palabras. De tal manera que Pablo tuvo que usar muchas metáforas para explicar lo que es esta unión que nosotros experimentamos con Cristo. Como ustedes saben, por ejemplo, Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Cristo es la piedra angular y nosotros somos las piedras que se van construyendo arriba, etcétera. Jesús también. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y hay, por ejemplo, Pablo también dijo que Adán, bueno, era nuestro representante y que pasó el pecado a nosotros. Pero ahora Cristo es nuestro representante y también es por el cual pasa la vida a nosotros. Cristo es el esposo y nosotros somos la novia. Somos su carne, su cuerpo. Hay muchas metáforas, de tal manera que si unimos todas esas, igual no podemos sacar una imagen exacta de lo que es la unión con Cristo, pues es algo misterioso que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo y se nos revela a nosotros. Pero aún así, es tan grande que por lo cual Pablo tuvo que decir en Efesios 5:29 por ahí, que es grande este misterio. Y hablo del misterio que tiene Cristo y la iglesia. El misterio ese que estuvo hablando, que Cristo es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la novia. Y que compartimos la unión. Es grande este misterio, dice. Es grande. Pablo lo sabía. Y por eso, aún con todas las metáforas, no se puede explicar lo que es. Es algo divino, hermanos. Es una clase de unión, hermanos, donde nosotros somos transformados cada vez más de gloria en gloria al ver
a Cristo como un espejo, al ver la gloria del Señor como un espejo a cara descubierta, y somos transformados nosotros, de acuerdo a esa gloria que vemos. Somos transformados nosotros en gloria, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Es una unión que nos hace crecer a nosotros a la imagen de Cristo. Cristo está siendo formado en nosotros, como dice Gálatas 4. Cristo mismo, es una unión tan grande que Cristo mismo se forma en nosotros. Es una unión tan grande que Efesios 3:16 más o menos dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Y no es solamente un habitar, como estaba diciendo un autor, que podía simbolizar como un recipiente donde viene Cristo por medio del Espíritu y llena. No, pues no es solo eso, pues en este caso el recipiente no, digamos, no es cambiado, solo llena, es llenado. No, pero en el caso que Cristo habita en nosotros y que Cristo es formado en nosotros, implica que también ese recipiente es transformado. Hay digamos, una saturación que entra en el mismo material, digamos, del vaso. Es algo que nos cambia a nosotros, que nos transforma a nosotros, a la imagen del Hijo de Dios. Es una unión tal que ni los ángeles experimentan esta unión, hermanos. Ni es una unión que nos lleva a ser como el Adán en su estado de inocencia. Adán era sin pecado, sí. Actuaba bien. Podríamos decirle que actuaba con obras buenas, así como los ángeles, así como Cristo que hacía buenas obras. No pecaba, en simples palabras. Pero nosotros tenemos una unión con Cristo, de tal manera que ahora no solo somos como los ángeles, no solo somos como Adán en su estado de inocencia, aunque nosotros todavía pecamos, pero nosotros tenemos la unión con Cristo, de tal manera que Cristo vive en nosotros y somos transformados para un día en la gloria al resucitar, tener una unión, digamos, completada, esa unión que hizo efecto en nuestra vida y que luego tomó tanto efecto que nos volvió coherederos con Cristo, donde Cristo es el hermano mayor, como dice Romanos 8, y nosotros somos hijos de Él, a la imagen de Él. Ahí vamos a llegar. Y ahí sí se va a ver que no somos nada comparado a lo que Adán era en el estado de inocencia, ni a lo que es ahora, ni en lo que son los ángeles ahora, hermanos. Por eso, cuando hablamos de unión con Cristo, no hablamos de una unión común, simple, sino de un gran privilegio, por el cual cualquiera que ve esos frutos de la unión con Cristo va a tener envidia, como los hermanos falsos que querían espiar la libertad que tenían en Cristo. Hermanos, es una unión tan grande que es muy efectiva, de tal manera que es más efectiva esta unión que la unión que uno tiene, por ejemplo, con un familiar. Por ejemplo, uno puede vivir sin un familiar, pero sin Cristo no podemos vivir. Inclusive es una unión más grande que tenemos con nosotros mismos. Si a mí me matan ahora, yo voy al cielo y voy a seguir estando con la unión con Cristo, por así decirlo. Pero si me matan y esa unión, si separa la unión con Cristo, no existo por nunca, jamás, hermanos. Esa es una unión que nos hizo participar también de la obra en Cristo en la cruz. Es una unión que inclusive antes estábamos en la mente de Cristo, que luego iba a llevar a cabo su obra, que cuando Cristo moría, iba a morir por aquellos que estábamos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios 1, versículo 4. Estábamos en Cristo nosotros. Éramos elegidos desde antes de la fundación del mundo en unión con Cristo. Es una unión tan misteriosa que hasta ahí llega la unión con Cristo, antes de que nosotros existiéramos. Pero luego esa unión con Cristo
digamos, se materializó de tal manera que ahora nosotros tenemos a Cristo. Es una unión ahí materializada, por así decirlo. Es una unión que ahora lo experimentamos, hermanos, que se volvió real en nuestras vidas. Por causa de que también nosotros estábamos unidos en la muerte de Cristo en la cruz, en la resurrección de Cristo en la cruz. Estábamos ahí, participamos de eso de manera misteriosa, de tal manera que cuando Cristo vino por medio del Espíritu, toda esa obra que Cristo hizo en la cruz, esos beneficios de la obra de Cristo en la cruz, se aplicó a nosotros. De tal manera que ya comenzó ese proceso de ser más santos, de experimentar el poder de la resurrección para ser cada vez más vivos y vivir más como Dios acá, vivir más como Cristo acá. A medida que Cristo vive y ocupa más lugares de nuestra vida y satura más nuestra vida y nosotros nos vuelvamos más como a la imagen del Hijo de Dios, no como a la imagen de Adán en el estado de inocencia, sino como a la imagen del Hijo de Dios que vino y se encarnó, tomó una naturaleza humana para luego, digamos, esa naturaleza humana hacerlo a la imagen de Él y perfeccionarla, por así decirlo, en su resurrección para que sea glorificada, para que todo eso nos vaya transformando ahora esta naturaleza que tenemos para ser a la imagen del Hijo de Dios, para ser transformados de gloria en gloria ya y luego en la resurrección con cuerpos glorificados, mucho más todavía, hermanos. Por lo tanto, hermanos, es muy vital que el cristiano dependa de Cristo, viva en Cristo, aproveche esta unión que tiene con Cristo, que aproveche la realidad de que Él vive en Cristo por la fe, hermanos. Yo les quiero mostrar una cita para bajar un poco a la realidad, cómo yo aplico y cómo se ve esto, digamos, en la práctica y cómo algunos no se benefician esto, para luego yo querer beneficiarme de lo que tengo en Cristo. Pero antes, le digo algo que le pasó a Pablo. Pablo, cuando estaba, digamos, por ser azotado por soldados romanos, él dijo, soy ciudadano romano. ¿Y saben qué? Nadie toca a los ciudadanos romanos. A ellos no le hacían crucificar en la cruz, solo a los otros. A los romanos nunca le iban a hacer crucificar en la cruz. Y nunca le iban a azotar a un ciudadano romano. Entonces vino ahí otro romano y no le azoten a este. No le azotaron. Pablo fue vivo. Él mostró su ciudadanía. Nosotros también debemos mostrar en la vida que tenemos a Cristo en nosotros. Y así vamos a experimentar poder en nuestra vida. Pues como Pablo le dijo, bueno, a los de Corintios, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Muy bien, el poder que sale de Cristo. Sabiduría de Dios y poder de Dios es Cristo, también dijo Pablo en 1 Corintios, hermanos. Bueno, la cita que les iba a hablar dice así. En primer lugar, muchos tienen una visión equivocada del yo cristiano. Asume que yo soy el principal agente de obediencia, incluso si necesito ser ayudado o energizado por el Espíritu. Y no toma lo suficientemente en serio el hecho de que no queda ningún yo del que hablar en la vida cristiana. Al menos no en términos de autosubsistencia. Yo, autosubsistente, no, ya no existe más. Vos existís solo en Cristo. Luego dice, si comenzamos con la identificación de Pablo, que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20, entonces debe surgir una manera muy diferente de hablar de la vida moral cristiana. Una vida que reconozca que no estoy siendo transformado en una versión mejor de mí mismo, sino en un participante de la bondad radicalmente de otra, del Cristo. Yo me voy renovando, pero en la unión con Cristo, según la bondad radicalmente de otra. No me estoy renovando en un mejor yo. No, vos estás en unión con Cristo.
hermanos. Esto es lo que les quería hablar. A veces uno quiere decir, yo voy a vencer por el poder del Espíritu para yo ser mejor acá, para actuar mejor acá, para ser más mejor. Yo tengo que hacer esto. Necesito solo la ayuda del Espíritu. Él me va a capacitar para yo actuar. Ahí estás pensando como un yo autosubsistente. Te estás separando de Cristo. Si vos actúas buenas obras, hermanos, es porque lo actúas con Cristo y en Cristo, viviendo Él en vos. No solamente podés vivir solo por la ayuda externa del Espíritu para luego vos ser el que actúas. No, es Cristo en vos. Y esto te comunica a alguien que vivió una vida perfecta, que resucitó y que es la persona divina, pero que tiene una identificación con vos. No es solo el espíritu separado, no, es una persona como vos, pero siendo Dios, es Cristo. Y por eso puede haber una unión, de tal manera que todos los frutos de su obra de Cristo en la cruz se te puedan, digamos, otorgar y así Él pueda vivir. Pues ahora también Él resucitó, pero resucitó según también la naturaleza humana, para que Él pueda vivir en vos su vida resucitada. De otra manera no podrías. Claro, Él vive por el Espíritu en vos, pero es en parte el Espíritu del Hijo el cual te hace clamar Abba Padre. No es solamente el Espíritu separado, es el Espíritu viviente que como que es Cristo. Ya, el Espíritu de Él. Es por medio del Espíritu que Él vive. Es otro consolador que va a venir a habitar en nosotros, pero realmente es Cristo habitando en mí. El Espíritu, digamos que muestra a Cristo en nuestras vidas. Claro, el Espíritu muestra el cielo ya en nuestra vida, es un pedazo del cielo en nuestra vida. Es un anticipo, como algunos traducen en vez de es un sello, un arra, sino que lo traducen mejor como es un anticipo del cielo aquí, pero que nos muestra a Cristo en nosotros, que nos trae a Cristo a nosotros, para que vivamos una vida espiritual en Cristo. Si yo ahora puedo comer la carne de Cristo y beber su sangre en un sentido espiritual, es porque el Espíritu me trae a Cristo en mí y me muestra en su palabra a Cristo. Pero si dejamos el Espíritu, digamos, que sea una persona donde no muestra a Cristo, que solamente sea una fuerza externa, vos vas a querer vivir tu vida por tus propias fuerzas y no por Cristo mismo, que hizo una obra para identificarte con vos, hermanos, para que vivas en unión con Él. Y claro, y así también que vivas en unión con la Trinidad, pues ellos no se separan, ellos actúan juntos, hermanos. Por lo tanto, hay muchos que no quieren vivir en Cristo, quieren vivir con sus propias fuerzas. Y eso en parte porque el diablo quiere que vivan así, pues así el diablo gana. Y eso en parte también porque otros falsos hermanos quieren que estos vivan así, pues así espían la libertad de ellos. Pero nosotros debemos depender de Cristo y tener poder de Cristo. Hay una película donde hay uno que es un malo, que es Silver Surfer, pero luego se vuelve bueno, ¿no? Silver Surfer, en las películas Cuatro Fantásticos, que él tiene tremendo poder, tira así como, es todo de plata así, y tiene una plancha de surf de plata y tira rayos o algo así. Y había uno que puso en el video así y vio que el poder salía de la plancha. Entonces dijeron, si le separamos de la plancha, él pierde su poder. Y de hecho algo así pasó y a él no tenía poder, era un ser mortal, digamos, sin la plancha. Pero cuando volvió a la plancha, ahí tuvo poder. Hermanos, sin Cristo en nuestra vida, nosotros experimentamos
la ineficacia. Y es ahí el momento donde uno peca. Cuando deja de tener fe en Cristo, deja de olvidarse de Cristo en su vida, se separa de la gracia que ha recibido y quiere vivir en sus propias fuerzas. Es ahí donde uno se vuelve un mortal, por así decirlo, donde uno pierde la noción, la brújula. No dejes que los falsos hermanos te saquen la plancha. No dejes que el diablo te saque la plancha en tu vida. No dejes que el diablo te saque la fortaleza que tenés en Cristo. De tal manera que puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. No dejes que los falsos hermanos expíen tu libertad que tenés en Cristo. Allá tú debes decir, hermanos, así como Pilato dijo allá o algo así. Bueno, que tengan un buen día en Cristo Jesús.